Y nos metemos con los números del agro ahora, que liquidó 2.480 millones de dólares en septiembre de este año, hace muy poquitos días. Y queremos consultar por este tema a Paulina Lescano para saber si esto cumple las expectativas, no, cuánto abajo quedamos, porque venimos hablando justamente de estos temas que en principio no era mejor que el 2023, pero se esperaba un poco más. ¿Cómo estás, Paulina? Aquí Nuria. Hola Nuria, muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito a ver si estos datos que daba respecto del 2023, cómo quedan y respecto de lo que se aguardaba, entendiendo que iba a ser un mejor año para la liquidación, si lo fue o no. Bueno, como vos dijiste o resumiste muy bien, el dato ese de septiembre de las liquidaciones fue un 21% más que septiembre del año pasado, o sea que ese dato es muy bueno teniendo en cuenta que los precios internacionales están por debajo de los niveles del año pasado. Y cuando comparás todo el ciclo de los primeros 9 meses, estamos un 11% por arriba del 2023. Ajá. Entonces, es mejor que el año pasado, a pesar de que gran parte de la producción de maíz tuvo una pérdida por una plaga, y a pesar que los precios internacionales de nuestras exportaciones están muy por debajo de los niveles que teníamos prácticamente durante todo el año. Ajá. Y como bien mencionaste, quizás está algo por debajo de las expectativas originales que tenía el gobierno al comenzar su mandato, porque justamente los precios internacionales eran mucho mayores y no se preveía que hubiera una caída de producción del maíz por una plaga. Ajá, claro. Ahora, Paulina, ¿cuál fue el grano que más se exportó durante 2024 y cómo es su comparación con el año pasado? Bueno, el principal producto de exportación de Argentina es la harina de soja, Sí. que representa, digamos, en todas nuestras exportaciones un 12%, y eso también estuvo, digamos, creció respecto al año pasado, así que eso también me parece una buena noticia. Mm. En el caso de, o sea, tomando soja como todo el complejo, ¿no? Incluido harina y aceite, hubo casi un 25% más digamos, de ingreso de dólares en ese concepto respecto al año pasado, que fue justamente cuando sufrimos la sequía. Así que podemos decir que, como con gran conclusión, que el agro sigue siendo el gran aportante de dólares a nuestra economía. Ujú. Ahora, ¿hay compromisos incumplidos, digo bien, del presidente de la Nación todavía con el campo? Había hablado en su momento, Eh, recordemos, de lo que era la baja de las retenciones en las exportaciones, algo que se cumplió. No sé, vos me dirás si no de la manera que el presidente lo había dicho todavía y si falta aún más y qué otras cosas en el campo se mencionan respecto a una confianza que había con el presidente de la Nación, esperando se tomen determinadas decisiones para ayudar a recuperar al campo de la crisis que se vivió, ¿no? En general. Bueno, sí, yo creo que las promesas tenían que ver, por un lado, con la baja de impuestos en general, más allá que no se hacía digamos, no se decía específicamente si eran los derechos de exportación, o se sabía que quizás iban a tardar más tiempo, una baja de impuestos que en algunos casos se están dando, pero en general, digamos, no en una forma generalizada, sino para determinados rubros. Eso creo que todavía hay mucho por trabajar, y el principal, creo, tema es la eliminación del cepo. Mm. Y eso no es solamente un pedido del agro, sino de de toda la actividad económica. Y eso creo que sería lo principal que en general se está esperando desde el agro, que haya una respuesta, ¿no? O sea, el cepo relacionado también con una unificación en el tipo de cambio, y que haya realmente una baja en los impuestos. Yo creo que había cierta esperanza de que, si bien en la soja no hubiera una reducción, porque es gran parte del ingreso por derecho de exportación, pero en otros cultivos creo que se puede llegar a hacer, sería una buena decisión por parte del gobierno y una gran ayuda para el agro, que se elimine de todos los cultivos, como ser trigo, sorgo, girasol, cebada,
inclusive que se bajen en el maíz, que si bien son importantes en el importe que generan de derechos de exportación, no generarían digamos, un quiebre de la economía si esos derechos de exportación no existen. Al contrario, se generarían más inversión para cultivarlos y finalmente más dinero de exportación porque habría más producción. Bien. Paulina Lescano, ingeniera agrónoma, gracias por este